Luisa María, Gladys Elizabeth, Fátima, Yarisa y Juana son las últimas víctimas de violencia machista, todas muertas en los últimos 8 días a manos de sus parejas en hechos de extrema violencia, en los que en casi todos el victimario también intentó quitarse la vida. Pese a esto, el Ministerio Público informa que la cifra de feminicidios se ha reducido en un 22% en los últimos 2 años. Pero los casos de Anibel González en agosto y Juana Domínguez la semana pasada han puesto al desnudo la cantidad de acuerdos que se han realizado en la justicia con hombres acusados de violencia de género, no solo en San Pedro de Macorís. Según investigación de Diario Libre, en el 2018 se suscribieron 843 acuerdos penales abreviados con maltratadores en todo el país, acuerdos que al menos en casos como los de Anibel y Juana no procedían. ¿Funciona un acuerdo con condiciones para un hombre que ya ha intentado matar a su pareja? ¿Quién supervisa que se cumpla? ¿Cómo deben manejarse los casos de violencia desde la justicia, aun cuando la víctima no se querelle o retire la denuncia? Ese es el debate en la mesa de esta noche, María Cela. Vamos a conocer a nuestros colaboradores en la noche de hoy. Tenemos a Virtudes de la Rosa, directora del Instituto de Género y Familia de la UAS, a Dilia Leticia Jorge Mera, abogada especialista en derechos de la mujer y coordinadora del programa de la ONU Mujeres Ciudades Seguras para el Ayuntamiento del Distrito Nacional. También el doctor Luis Vergés, psicólogo clínico y director del Centro de Intervención Conductual para Hombres. Y en un momento llegará también aquí la viceministra del Ministerio de la Mujer, Sonia Díaz. Pero vamos a ir entrando en materia, porque estamos en una situación en la que el país ve estupefacto hechos de extrema violencia que acaba con la vida de las mujeres, a veces incluso también con la de los hombres, cuando también deciden quitarse la vida. Y muchos en los últimos días, si tú ves a un ministerio público que te dice las cifras se han reducido, tenemos un 22% menos de feminicidio, con actuaciones muy cuestionables, incluso desde el Ministerio Público. Y a mí me gustaría que empezáramos por ahí, que empezáramos por el tema de las políticas públicas, las cifras en República Dominicana, y por qué, a pesar de que nos dicen que la cosa va mejorando, que todo está mejor, no parece que sea así. Virtudes, contigo vamos a empezar. Bueno, pienso que tú estás dando exactamente el enfoque adecuado. Yo pienso que fue una declaración, una pobre declaración la del ministerio, cuando en una semana te matan 5 mujeres, decir que se está reduciendo. Una sola mujer es demasiado. Y que en tan pocos días tantas mujeres hayan caído víctimas de feminicidio, y además en las circunstancias que se ha dado en los últimos tiempos, mujeres que han llegado al sistema, que han tenido apoyo del sistema y que luego las ha abandonado en procesos muy cuestionados por parte del propio sistema y por toda la sociedad. Yo creo que no tenemos una reducción de la violencia. El feminicidio es solo la punta del iceberg del problema. Tenemos violencia permanente en todos los extremos, y aunque tengamos hasta el momento menos casos de feminicidio, pareciese que los hombres quieren pasar. Parece que sienten que está muy atrasado y están aumentando rápidamente, y en menos de una semana tenemos 5 mujeres asesinadas. Entonces no creo que el tono debía ser ese, sino justamente la necesidad de crear políticas más allá que la penalidad, para poder resolver este problema que está demostrado que no es con la penalidad. Porque ¿a quién vamos a condenar cuando el hombre se asesinó? Entonces está demostrado que lo que se requiere son de políticas integrales, mucho más amplias, que tienen que comenzar por el tema de la educación, y de la educación en todos los ámbitos, desde el sistema educativo, desde los medios de comunicación, desde el propio sistema de justicia y todos los actores sociales que intervienen en este problema. Bueno, y hablando de esas soluciones integrales y educativas, precisamente uno de los elementos a los que supuestamente se le obliga a los potenciales feminicidas o agresores de mujeres en los casos más escandalosos de las últimas semanas es a tomar un curso que, por cierto, o unas clases que, por cierto, se llevan a cabo en el centro que usted dirige, señor Luis, pero parece que no asisten.
No hay control de la asistencia? ¿Cómo funciona ese tema con los acuerdos y las clases? Bien, no se puede decir que no asisten, porque desde el año 2008 que surgió el centro, han asistido 35.000 que no han matado ninguna mujer Me refería a los acuerdos de los últimos casos. Sí, lo que ocurre es que, mire, un agresor siempre trata de salirse con la suya, eso es indiscutible. Y un agresor no va a un centro a recibir terapia voluntariamente, va porque las medidas de coerción lo obligan, y para usted lograr que una persona vaya a ese lugar, independientemente de que no se justifica el que no se implementen las medidas de rigor para que llegue. Y también es bueno aclarar que nosotros como centros no tenemos ahí una plataforma policíaco-militar para mandarlos a buscar. Eso es algo que tiene que... Ni es la labor de ustedes. Ni es la labor nuestra. Eso tiene que hacerlo el juez de la pena cuando van por resolución, y tiene que hacerlo entonces el Ministerio Público cuando van por una medida administrativa. Ahora, ¿qué pasa aquí? Yo creo que hay que diferenciar lo que es políticas públicas nuevas, de hacer eficiente la que tenemos, y también lo que son buenas prácticas de malas prácticas. Y también el mismo concepto de éxito y fracaso. Yo no soy opuesto a que se den números y a que se den estadísticas, porque visibilizan en alguna medida cosas que se han hecho. Lo que yo sí considero es que el aspecto cualitativo, y ahí coincido con Virtudes, el aspecto cualitativo de lo que es un ser humano, eso no tiene medida ni parangón. Y el proceso que ahora nos concierne a nosotros, en 9 casos de mujeres que han muerto, esas mujeres que denunciaron, hay 54 que también murieron que nunca denunciaron. Entonces, aquí nosotros tenemos 2 cosas que hacer. Las que denunciaron hay que garantizarles de una u otra manera que el sistema las preserve vivas y que la persona que las violenta reciba consecuencias por eso. Si algo falló, aquí no se puede decir que fue el sistema que fracasó, porque eso alimenta en el imaginario del agresor la idea de que el que falló no fue él. Pero es cierto, ¿falló el sistema cuando eso pasa? No, ¿Y qué falló? ese es un error que nosotros cometemos. Nosotros tenemos que responsabilizar a los criminales y a los de las malas prácticas. Porque cuando decimos falló el sistema, nosotros estamos estigmatizando un sistema donde hay mucha gente que no falla y que cumple con su labor y que incluso arriesga su vida cotidianamente en este tema. Señores, le estoy diciendo, estos hombres que ya tienen precedente de intento criminal, cuando andan sueltos, tienen una vocación criminal. Y tiene que crearse las medidas que ya están protocolizadas, están establecidas, y deben identificarse a las personas que no cumplen con su rol. Entonces, el que falla es el que no cumple con su rol. Yo no puedo decir, por ejemplo, que el sistema educativo dominicano fracasó porque hay niños que están matando niños en las escuelas. Yo tengo que identificar cuáles son los que tienen que intervenir para impedir que eso siga pasando. Pero no puedo desmoralizar a todo un sistema por eso. Yo lo que creo que el verdadero fracaso que nosotros tenemos es que seguimos pensando que un solo sistema, y sobre todo el sistema represivo, es el que tiene que solucionar este problema. Y no es así. Miren datos que aparecen ahí. Hay 2 niveles de estrategia. El agresor, cuando ya se sabe que es agresor, hay que judicializarlo para que asuma consecuencias, pero hay que rehabilitarlo también. Pero la mujer que es víctima hay que recuperarla emocionalmente. Porque tenemos casos de mujeres que tienen hasta noviazgos con los agresores a escondidas por razones del impacto que genera la violencia en ellos, porque la violencia las enferma. Y llega un momento que la mujer no se reconoce como víctima y se expone de una manera riesgosa e increíble. Aquí nosotros tenemos muchas instituciones, además de las instituciones del Estado, que yo soy partidario, que salgan a los medios a decir lo que hacen, visibilicen lo que hacen, informen a las mujeres el tipo de servicio que le pueden dar también, para que nosotros tengamos un verdadero abordaje integral. Pero por un lado proclamamos que debemos abordar el problema integralmente, pero al final todo el mundo se queda atrapado en la parte represiva. Señores, los órganos represivos de la violencia son órganos de segundo orden, que intervienen ya cuando ha socializado la mentalidad violenta, cuando ha fracasado la familia, cuando ha fracasado la escuela,
cuando los medios de comunicación, cada vez que te proyectan un feminicidio, ponen un hombre con un cuchillo ensangrentado al lado. Si ustedes quieran, suban ahora a la red para que ustedes vean todas las informaciones de feminicidio, cómo se está manejando. Científicamente se está estudiando hoy lo que se llama el efecto contagio, el efecto llamada o de paso a la acción, que es cómo esos metamensajes en una persona ya predispuesta y con una vocación criminal puede ser capaz de convertirse en un detonante y peligro para la vida de una mujer. Yo quiero diferir un poco de lo que el doctor Luis Vergés, que le tengo mucho respeto y lo admiro, de verdad, de lo que usted ha dicho. Porque ¿a qué que llamamos el sistema? Eso es lo primero. Ay, el sistema como muy subjetivo. ¿Y qué es el sistema? O sea, yo me refiero a un sistema que me dé una respuesta, que cuando una mujer vaya a una fiscalía a poner una denuncia, yo sepa que cuento con recursos humanos, recursos materiales que me pueden garantizar mi vida, y eso no está existiendo. Entonces, yo sí creo que el sistema está fallando. Yo sí creo que el sistema no le está garantizando a las mujeres la protección que merecen. Yo me acuerdo que lamentable que la viceministra no está aquí de la mujer, el Ministerio de la Mujer lanzó una campaña de denuncia. Muy bien, bueno, pero ¿y qué tú le estás dando a la mujer que pone una denuncia? Porque le está poniendo en riesgo. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo casos de mujeres que van a poner una denuncia, o situaciones de un niño que está siendo abusado o se sospecha que está siendo abusado. Digo yo, mira, prepárate, tú vas a entrar en un sistema, no vas a tener la respuesta que tú esperas es que un sistema integrado por diferentes cosas y personas. No lo vas a tener, entonces ¿qué tú tienes que prepararte? Te tienes que preparar tú, atento a ti. Mira, prepárate que tú tengas un grupo de amistades, de familia, que te estén apoyando, acompañando, que te puedan dar protección en un momento dado. Guarda esto, guarda lo otro. O sea, tú tienes que armar una estrategia para tú prepararte a poner una denuncia. Y no debe ser así, no te la pueden poner más en China. Porque cuando una mujer va a poner una denuncia, ya está explotada. O sea, ya está que no aguanta más. Y ese es el último recurso que le queda. Entonces, para mí, el sistema sí está fallando. Porque yo espero que cuando yo pongo una denuncia, funciona, que te evalúan, que te dan, que si la orden de protección. Pero ¿qué garantía tú tienes de que esa orden de protección va a funcionar? ¿Qué garantía tú tienes de que cuando tú vayas a un destacamento con esa orden, te van a decir, no, agarren al hombre de una vez? O sea, es complejo. Yo sé que no es fácil la solución, pero entiendo que por los casos que hemos visto, por las cosas que yo veo, que no tengo una medición y tampoco soy parámetro, pero no, le está fallando el sistema. Ahora, fallando. Vamos a ver, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar sobre esos acuerdos, que ahora sabemos que solo en el 2018 fueron 800 y pico de acuerdos. ¿Qué dicen los protocolos sobre los acuerdos, la conciliación en los casos de violencia de género? Y el fenómeno que usted mencionaba, doctor, sobre la mujer que retira la querella o que retira la denuncia o que decide no ponerla nunca, la presión familiar. Vamos a hablar sobre todos esos temas. Naturalmente también vamos a hablar un poquito de eso que decías que hacía falta, los datos, las cifras, cómo puede funcionar o cómo ha estado funcionando o dejando de funcionar un sistema que reconoce que le falta cifras para poder trabajar. Y claro, si ustedes tienen preguntas o si tienen comentarios sobre el tema de la mesa, recuerden que pueden comentar a través de las redes sociales con el hashtag feminicidio_NM. Seguimos conversando sobre violencia de género, feminicidios en República Dominicana y se une Farideh Raful a la mesa. Sí, señora, después de 1 hora y media de tapón para llegar, pero estamos aquí. Sí, está pasando algo extraño en la ciudad hoy, sí, pero sí. Nos quedamos en el tema de los acuerdos, Dilia, y quería que tú, como la abogada aquí del grupo... Bueno, sí, pero invitada. Okay. Nuestra abogada invitada y además especialista en estos temas de violencia de género. Nos hable sobre el abordaje que dicen los protocolos que debe tener el Ministerio Público en los casos de violencia de género, porque vemos 800 y pico de acuerdos realizados en un solo año con maltratadores, y tú dices, ¿y esa es la función del Ministerio Público en los casos de violencia de género? ¿Conciliar con los abusadores? No, imposible. Es que en esos casos no debe haber ningún tipo de acuerdo ni de conciliación. Es que no, está prohibido. Pero hay una mala práctica de hacerlos.
hay esa mala práctica y ahí están las consecuencias de lo mismo. Y también algo que quizás vale la pena aclarar en ese sentido, y como experta me gustaría que nos confirmes esa parte de la información, es que los acuerdos están prohibidos para asesinato y tentativa de asesinato, que son precisamente los ilícitos que vimos en el caso de Anibel y de Juana Domínguez. Sin embargo, una práctica que también sucede es que en alguna parte del proceso esa calificación se varía a homicidio, que lleva una pena de 20 años, y de 20 años hacia abajo, entonces los acuerdos se empiezan a ser posibles por una calificación no correcta de los hechos. Sí. ¿Es eso lo que se nota en los tribunales? ¿Es así? ¿Es a partir de los 20 y para los 30 no? No, fíjate, no quisiera meterme en ese punto porque no soy especialista en el área penal y los casos que he llevado penales son muy pocos y no ha sido con temas de acuerdos. O sea, que no me quisiera decir algo que no sea lo correcto. Pero siempre hemos oído, los casos de violencia son de acción pública. De acción pública, o sea, que son de acción pública. Retire la eso te iba a denuncia, la preguntar. querella, tiene el Ministerio Público que continuar con el proceso. En la práctica es así. En la práctica es así. Si la víctima se decide, el Ministerio Público continúa. Pero entonces es totalmente contradictorio, porque si es de acción pública, se establece que si la víctima retira, la acción pública debe continuar. ¿Cómo es posible que la Fiscalía, que el procurador esté promoviendo que se retire la querella con estos acuerdos? O sea, es totalmente contradictorio y ahí se pierde de vista lo que está en el medio de un proceso de violencia. Es una relación desigual, donde la mujer está en una situación de vulnerabilidad que cuando se le hace firmar este acuerdo o se le permite firmar el acuerdo, se le está exponiendo mucho más ante este hombre. Y yo no quisiera que se entendiera que estamos aquí enfrentando a la Procuraduría, ni a lo que se hace correctamente. Lo que estamos es tratando de ver cuáles son las cosas en las que estamos fallando. Exacto. Pero hay unos puntos importantes, me integré un poco tarde, que yo creo que vale la pena también esbozar, porque hay 3 puntos. El primero es que tenemos que educar. Y educar en tolerancia, educar en respeto. Que esa es la principal falla del sistema. Es una de las principales fallas, porque a veces estamos solamente enfocados en el tema de la reactividad, de cómo perseguimos, de cómo sancionamos. Ahora, estamos haciendo una labor de educación desde la primera infancia para poder entender la problemática y después de eso, ¿qué estamos haciendo cuando hay denuncias? Porque el feminicidio es la consecuencia de años de violencia física, verbal, psicológica. ¿Qué se hace en ese tiempo? Y la tercera parte, ¿cómo protegemos a las víctimas independientemente del régimen de sanción? ¿Cómo las protegemos cuando tienen una orden de alejamiento del agresor para que no ejecute el acto criminal? Luis. Mire, cuando ustedes hablan de sistemas, la verdad que yo me preocupo. Claro. Me preocupo porque se queda el tema muy amplio y la gente puede interpretar cualquier cosa. Es que en el sistema entra la familia, en el sistema entra la escuela, en el sistema... la salud. Decía Bronfenbrenner, un gran pensador, que hay 5 grandes sistemas sociales que interaccionan uno con otro para que pueda surgir esto que llamamos el fenómeno. Quizás hay que de la agregarle violencia. sistema estatal. Todo, porque es que hay una plataforma ideológica, comenzando por ahí, que es la que crea la vulnerabilidad principal, porque es que alimenta al hombre de la tradicional idea de superioridad, sentirse especial, la cultura machista, sentirse con beneficio por encima de la mujer. Pero tenemos también que cuando ya hay una relación donde ha habido violencia, que es ahí donde entra concretamente, decía mi amiga Dila, a quien también admiro, que bueno, no se cuenta con respuesta y que no se garantiza la seguridad. Señores, hay prerrogativas legales y constitucionales que tienen los agresores cuando le ponen una denuncia. La Procuraduría no puede saltar por encima de eso. Claro. Y hay prerrogativas legales y constitucionales que tiene una víctima. Por ejemplo, cuando una víctima te dice a ti, yo no voy para una casa de acogida porque yo me considero presa, tú no la puedes obligar. Ustedes sabían que las víctimas, cuando la mandan al centro de atención a sobrevivientes para recuperarse emocionalmente, las que dicen que no van, no las pueden obligar a ir. No las pueden obligar a ir. No, que pueden obligar es al agresor que lo sueltan con un acuerdo. Entonces el hombre se le obliga. Entonces, y debe ser así, porque él es el que representa la parte más activa. Entonces ahí por eso es la que representa el peligro. Doy la parte más activa de la violencia, porque él es que decide violentar. Y es ahí donde yo quiero que se coloque la mayor responsabilidad. En el caso nuestro, hay algo, cuando ustedes hablan de esos acuerdos, bueno, por esos acuerdos
una cosa es conflicto, y ahí estoy de acuerdo con Dila, y otra cosa es violencia. Y cuando hay violencia feminicida es antiético. Es antiético hacer esto porque estamos poniendo en riesgo la vida. Y precisamente por los avances del sistema, al menos en la parte represiva, se puede definir eso como antiético y se puede castigar eso como antiético y se puede someter a una persona por una mala práctica debido a eso. Y esa es la parte, como tú decías, que nosotros tenemos que ir recuperando. ¿Qué es lo positivo que hay y qué es lo que hay que mejorar? Porque cuando uno lo deja todo como en el aire, parecería que lo positivo es igual que lo negativo. Y hay algo, señores, que a mí me preocupa. En una situación como esta, donde hay tanta vulnerabilidad de la mujer, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en relación a qué calificamos y qué descalificamos cuando se trata de este tema. Y una de las cosas que tenemos que habilitar es que las mujeres sí sientan confianza y seguridad y garantía de primero denunciar, aunque nosotros presionemos para que esa seguridad se logre, y en segundo lugar, que en la ruta donde se está perdiendo el eslabón, entren otros actores que no sea solo el sistema de justicia. Sí. Mira, yo quiero aprovechar algo con relación a lo que usted dice de víctimas que a veces no van al centro de sobrevivientes, que es excelente también el trabajo que están haciendo. Porque muchas veces tampoco el tema de poner denuncia, las mujeres se cansan o tienen miedo de perder su empleo también, que ese es otro punto que yo quisiera llamar la atención, hablando del sistema, el sistema y las empresas, la responsabilidad también social de ellos en estos casos, de proteger a las mujeres también. Señores, he tenido casos de mujeres que dicen, no voy a seguir porque que voy a perder mi trabajo, o no puedo ir al centro de atención a víctimas porque ahora tengo que estar trabajando, o sea que también es complejo. La dependencia económica también del agresor. No, y el apoyo de los empleadores. Exacto. Eso es un punto muy clave también. Es un punto que quiero Pero para traer los a hombres colación. también, porque a los hombres los botan de los empleos. No, pero a los Bueno, hombres pero le él es que dicen, está no, generando pero la mire, situación, ella está siendo sobreviviente. Pero espérese. conviene que cumpla. Pero conviene espérese, que al cumpla. hombre, no, es que él puede caer preso, él tiene que ir. Ah, no, pero la mujer no, imagínate, que espérate. O sea, como que yo he visto, no puedo decir que eso Pero pasa yo en todos los pienso casos. también que hay otro elemento. Estamos hablando de un sistema. Pero justamente lo que nosotros estamos demandando a través de un proyecto de ley que tienen ahí congelada es la creación del sistema integral. Así es. Correcto. Porque hasta ahora estamos hablando sencillamente del sistema de justicia, pero estamos hablando que tenemos que crear que la ley 2497 ya es obsoleta. Totalmente. Y que ya ya cumplió necesitamos, su y plazo. está una propuesta de ley, un Así proyecto de ley que desde 2018 estamos demandando para crear un sistema Yo creo que ya integral son que dos. involucre a los distintos que está en el actores. Congreso y no se le ha dado prioridad Y no al se le ha dado sistema. Porque prioridad. si Entonces le estamos fallando a la Claro, víctima. Qué bueno que Exactamente. mencionan el tema de la ley, porque algo que sí se discutió, de hecho no sé incluso si se llegó a aprobar en una de las cámaras o hasta en ambas, era la posibilidad de aumentar la pena en el caso del feminicidio de 30 años a 40 años. en el proyecto de En el Código Penal. Y sí. realmente, si se estudia lo que ha pasado en otros países y si se evalúa el tema de la efectividad de la pena y demás, y la capacidad de reinserción, para un país donde, según el año pasado, cerca del 30% de los feminicidas cometen suicidio, aumentarle la pena 10 años más, muy probablemente no es Exacto. efectivo, Sí, solamente verdad. más costoso para el Estado Exacto. y Porque nada. nos estamos solamente fijando en el régimen sancionatorio, que era lo que yo hablaba. Exactamente. Educación. Estamos sensibilizando a los actores que tienen que intervenir. Estamos sensibilizando Esa a es los la- maestros. la prevención Estamos terciaria ya. Estamos sensibilizando a los médicos cuando una mujer va con síntomas de que ha sido agredida por una pareja o expareja para que pueda denunciarlo, para que pueda dar la voz de alerta. Estamos sensibilizando a los policías, estamos sensibilizando porque hay otro problema. Tenemos el caso, por ejemplo, yo lo pongo siempre, reciente, de una niña que fue abusada sexualmente, su padre fue al destacamento policial y cuando la va a llevar le dicen que vaya a buscar la foto del agresor y el policía vuelve y la viola. Y la viola sexualmente, o sea, no hay una sensibilización. Se está hablando con El los caso miembros de la las Fuerzas Armadas que Exacto. tienen un número mayor de incidencia, por ejemplo, que lo que pasa en la población ordinaria. El caso de la misma sensibilización a los fiscales, por ejemplo, el caso de San Pedro de Macorís, era una mujer incluso quien llevaba la situación y los acuerdos. Entonces, ¿quién es el órgano encargado de sensibilizar a todos los actores que intervienen dentro de ese sistema? Porque si no lo hacemos tampoco vamos a tener respuesta. Sí, mira, Virtudes dijo algo interesante sobre esa ley. Ajá. Yo participé dentro de las discusiones y una de las propuestas que se incluyó ahí
fue categorizar la violencia mediática. Sí. Y sí. señores, la violencia Importante. mediática, eso es muy importante, Sí. porque la violencia está precedida de un pensamiento violento. Y el pensamiento violento se alimenta de los códigos sociales y culturales que se transmiten a través de los mensajes. Claro. Y los medios de comunicación masiva que a diario tienen contacto con la población o la población tiene más contacto con ellos que con los mismos actores de ese famoso sistema que nos estamos refiriendo. Esa es una realidad. Así y lo es. que usted escucha desde ahí, incluso líderes de opinión que plantean posiciones sexistas, que justifican estereotipos de género y de todo tipo, óigame, eso es una No hay un barbaridad. sector exonerado de Qué machismo, bueno o sea que eso es claro. que usted trajo esa colación. O sea, antes de entrar al programa, yo estaba viendo unas noticias y el caso de la profesora norteamericana, parece que mataron en Puerto En Plata. Cabarete, sí. En Sí, en Cabarete. Amordazada y Ahí decía, torturada. la policía en las primeras investigaciones dice que parece que fueron motivos pasionales. Pasionales, lo vi. ¿Qué es esto? O sea, a esta altura del juego todavía vamos a estar en lo hombre mismo. mata mujer. La pasión no Y mata, el de La justifica. Vega diciendo, no, estaban tomando alcohol, que no sé qué. Ya de una vez como tratando de justificar de una vez la Y conducta. elogian al agresor, era un buen Claro. vecino, Exacto. una persona No, ya está noble. bueno. Sí, Ha sí, habido son hombres comunicadores entregados. que ¿Cómo dicen... anda vestido? ¿Cómo andaba vestido? Correcto. Exacto. El otro día oí un comunicador diciendo que las mujeres que intervenimos en política lo hacemos sobre la base de la prostitución, que es la única forma de Dios. poder acceder a espacios. O sea, y eso es violencia también que se ejerce claro. para justificar. Miren, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a tratar de llegar a algunas conclusiones aquí sobre todo este fenómeno. Ya volvemos. Bueno, seguimos conversando aquí en nuestra mesa sobre feminicidios, violencia de género. Yo quería preguntarle, al doctor Vergés, ¿por qué es importante que el hombre que ha cometido ya violencia, que ha cometido hecho criminal, que ha golpeado, que ha incluso utilizado armas para infligir daño a su pareja, expareja o a cualquier mujer, esté bajo arresto? ¿Por qué es que no puede salir aunque digan eso fue un error, él está muy arrepentido? ¿Por qué es que es importante que esté en prisión? Bueno, la violencia criminal tiene una tentativa que conlleva una intención de quitarle la vida a un ser humano. Tan pronto una persona incurre en ese intento, ya establece un precedente que se convierte en el mejor predictor de que eso puede suceder en cualquier momento. Y la libertad de esa persona se convierte en un factor de riesgo para la vida de esa persona. Entonces, como un círculo que se va dando, que se rompe cuando hay la reclusión, pero acompañado de un buen proceso de rehabilitación, porque por las prerrogativas constitucionales que esa persona tiene, alguna vez va a salir. Sí, claro. Entonces, Que la rehabilitación debe darse, pero dentro de la cárcel. por eso nosotros, como parte del Ministerio Público, una de las ideas que estamos trabajando, que ya se va a materializar, es adaptar el programa que tiene el Centro de Intervención Conductual para Hombres al sistema penitenciario. De hecho, ya hoy hicimos una capacitación con un formato tipo piloto que se va a implementar en 4 cárceles del país y vamos a seguir con ese proceso hasta que finalmente lo completemos. Más allá de los que están presos por violencia de género. No, primero el programa va a ser especial para los que están presos por violencia de género, porque una de las debilidades que tenemos es que tratamos toda la forma de violencia como si fuera igual. Entonces no es así. Precisamente en los programas de las cárceles hay charlas, capacitaciones dirigidas al tema de la violencia, pero no a este tipo de violencia en particular, que es donde nosotros nos hemos especializado y validamos incluso un manual científicamente para hacer ese trabajo. Miren, aquí en el hashtag feminicidios ENM, nuestros televidentes comentan, por ejemplo, Orlidi y no a la sala comenta que el Código Procesal Penal, la modificación es claro, solo procede la conciliación cuando él o la fiscal determina que la vida de la mujer no corre peligro, lo cual también ha sido cuestionable. Freddy Taveras Vargas dice, los feminicidios se evitan desde el hogar cuando educamos a nuestros hijos a que no se usa la violencia física ni verbal contra el prójimo, también castigando a los padres cuando no responden por sus hijos, son producto de una sociedad malsana. Y José Alfredo Batista dice que el Ministerio Público habla de la reducción de los feminicidios como un logro cuando realmente lo que debería es darle vergüenza. Bajar de 50 muertas en un año a 25 muertas el año siguiente no es una reducción, son 75 mujeres muertas en 2 años.
Bueno, tú que actúas, Dilia Leticia, en los tribunales, ¿qué mejorías te gustaría ver para que la mujer se sienta más segura, para que los procesos tengan un final que de verdad procure justicia? Bueno, mire, yo estoy teniendo una experiencia en el Palacio de Justicia de Santo Domingo Oeste. Eso es, bueno, no tengo palabras para explicar. Yo te voy a empezar por cosas básicas que tú vas a decir, no, pero eso no importa. No importa. Porque desde que tú llegas a un Palacio de Justicia, que lo que tú parece que literalmente tú estás entrando en un mercado, honestamente tú dices, ¿a dónde fue que yo llegué? Y desde que tú tienes un rol de 20 casos, donde una mujer que ha sido violada, tú estás viendo que está en el rol número 17, que tiene que tirarse 16 casos antes y durar hasta las 4 de la tarde en un tribunal para que venga y no, que espérate, no, que se Probablemente con la familia del agresor al lado, en los mismos pasillos y todo. O sea, todo el mundo junto ahí. No, que se va a, en penal no sé si se reenvía, bueno, se suspende la audiencia para otra fecha. Y tú dices, ¿por qué ustedes no ponen esos? Yo lo dije en una oportunidad que tuve que hablar con el presidente de la Suprema Corte. Óyeme, son cosas pequeñas, que no hay que modificar la ley, o sea, son un mandato. Los casos de violencia de género, pónganlo en primer orden. Póngalo en primer orden. O sea, una mujer que vaya a la justicia, Óyeme. póngalo más suave, que no tenga que tirarse 5 o 6 horas para una audiencia. Cosas básicas. Y claro, recursos y dinero. Porque por más voluntad que yo reconozco que hay mucha gente buena en el Ministerio Público que quieren hacer un muy buen servicio, pero no tienen los recursos para poder hacerlo. Y si no lo tienen, por más voluntad que tengan, no lo van a poder hacer. Entonces las mujeres necesitan respuesta con personal. Y le estaba comentando también al doctor Vergés el tema del autocuidado de los fiscales. Porque tú llegas ahí, ya de verdad que están en reventar, te pueden encontrar una tragedia y ellos van a estar como, ajá, ¿y ahora? Claro, porque oyen de todo todos los días. Entonces, hay que prestarle atención y las mujeres necesitan escuchar, que te escuchen. Con eso yo creo que se comienzan a sentir mejor. Agilizar el proceso. Claro, y agilizar el proceso. Virtudes. Mira, pienso que además de lo que está planteando Dilia Leticia y lo que ha planteado Luis, necesitamos que la sociedad completa entienda que este es un problema que es responsabilidad de todos y de todas, que tenemos que desde la educación en el hogar, que exigir que en la escuela, que exigir esa orden departamental que no se acaba de ejecutar, que implica la construcción de un sistema educativo que trabaje el tema de la igualdad desde que el niño o la niña cae en el sistema. Como se decía, los propios cuidadores tienen que ser cuidados, porque escuchan tanto que al final se vuelven indolentes ante la situación de la mujer. Y queremos aprovechar entonces para decirle que como sociedad debemos decir basta. Y vamos a decirlo juntos y juntas el 24 de noviembre. Vamos a conmemorar el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, que es el 25, pero como es lunes, vamos a hacerlo el domingo 24. Nos juntaremos a la salida del parque o entrada del Parque Mirador Sur, ahí en la Churchill o Jiménez Moya, y vamos a caminar una caminata cortita, pero que queremos que sea bien nutrida, que la familia completa nos acompañe, no importa la edad, no importa el sexo. Vamos a caminar desde ahí hasta el Centro de los Héroes para decir ni una menos, basta de violencia contra las mujeres. Doctor. En la marcha de las mariposas, así le hemos llamado. Ahí estaremos todos, por supuesto. Claro que sí. Yo para concluir quería preguntarle a usted, ¿es posible cambiar la mentalidad de los hombres? Esa mentalidad que los lleva a agredir, a maltratar, no de todos, por supuesto, pero de muchos dominicanos. Los hombres de hoy nos sentimos orgullosos de que nos llamen caballeros. Y tú sabías una cosa, el caballero era un delincuente. El caballero medieval era un delincuente. El caballero era el que raptaba doncellas. El caballero era el que contrataba a la Santa Inquisición para ir a matar a todos los demás. Era el sicario de la Edad Media. ¿Y cómo el caballero cambió? Bueno, porque los reyes, cuando vino la primera monarquía, le dijeron, oigan, o ustedes pasan a trabajar con nosotros o yo los mato a todos. ¿Sabe qué pasó? Algunos se fueron, murieron, y los que se quedaron, entonces los prepararon. Y le dijeron a esos caballeros, bueno, mire, coincidió con la era del romanticismo, aprendieron poemas, aprendieron reglas de cortesía, le dieron un trato a los caballeros de enseñanza, de educación, por encima del que le dieron a la otra población masculina. Y entonces el caballero era el que le decía a la dama, pase, tenga el asiento, venga, yo le acompaño. Y ese era un delincuente.
Entonces, ¿por qué si eso pasó y lo tenemos registrado en la historia, no puede cambiar la mentalidad del hombre dominicano? Bueno, pues con esas palabras concluimos. Vamos a hacer una pausa. Muchísimas gracias por haber colaborado con nosotros en el día de hoy. Cuando regresemos, vamos a presentar la campaña de la próxima senadora del Distrito Nacional, Farideh Raful, Farideh 2020.